andan todos? Bienvenidos a un nuevo PN Recomienda, este espacio de recomendaciones de balance negativo. Y hoy me gustaría hablar, hoy este es un año digamos bastante especial en el sentido de que hay varios aniversarios importantes, ¿no? De escritores importantes, y le vamos a dedicar algunos espacios a hablar de algunos de ellos. Es por ejemplo, estamos hablando de Dostoyevsky, estamos hablando de Dante, bueno, así que, y hoy vamos a hablar de Charles Baudelaire, que se cumple ahora en abril, 200 años de su nacimiento. Charles Baudelaire nació en 1821 y murió en 1867. Y es Baudelaire, no solo es un gran poeta, como lo atestiguan los poemas en prosa o mismo La Flor del Mal, del cual vamos a estar hablando un poco después, sino también es, digamos, también es un gran teórico. Es el primero que habla de la modernidad, el concepto de modernidad, pero no como algo positivo. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Baudelaire tuvo, como todos los poetas malditos y románticos en algún punto, por más que Baudelaire superaba el romanticismo, en su juventud lleva una vida despreocupada, bohemia, es adicto a las drogas, frecuenta prostíbulos y mantiene relaciones con una prostituta a quien dedica un poema incluso. La época de Baudelaire es una época especial porque él vive en una París revolucionaria, de cambios, de modernización. Estamos hablando de que la París clásica cae ante lo nuevo, ante la máquina, la revolución arquitectónica. Estamos hablando de la revolución industrial. Se crea, digamos, en base a todo esto, hemos hablado en algunos podcasts ya de la revolución industrial, ¿no? Se crea una París más en sintonía con el capitalismo industrial y todo lo que eso conlleva en algún sentido. Entonces, Baudelaire acuña un concepto en esto, que es el del tedio, el spleen, como él le dice. El tedio que se genera ante esta avalancha de novedades que arrolla, que impide elegir, ¿no? El tedio es como una reacción ante el todo. Hay demasiado para elegir, demasiado para procesar. Como decía, esto se genera en la época de la Revolución Industrial, que provocó un cambio muy grande. Por ejemplo, poblaciones enteras que migraban del campo a la ciudad, cambiando así costumbres sociales. Todo esto influye en el arte y en la poesía. Baudelaire escribe poemas a los pobres, a las prostitutas, a las drogas, al vino. Arma una estética de la fealdad que es consecuencia de la modernización capitalista, que produce belleza para los que están dentro y fealdad para los que están afuera. Para Baudelaire, un poeta debe tener una pata en cada lado y trabajar ese contraste. En La Flor del Mal, Baudelaire se para del lado del mal para oponerse al bien que genera el modernismo. En algún punto, algo que ocurre actualmente, ¿no? Es decir, nosotros formamos parte de una sociedad y la gente que está por fuera de esa sociedad y que no disfruta de eso, bueno, es la que está como descartada, ¿no? Eh, si si lo que estamos dentro de este mundo, dentro de este mundo de servicios, de capitalismo, de lo que sea, somos lo correcto, y los que están afuera, los vagos, las prostitutas, ¿no? Los que viven en la calle, es lo malo. Dice Baudelaire, bueno, yo me pongo del lado de lo malo, ¿no? ¿Mm? Y además, siendo una época también muy fuerte, porque existía una censura moral muy fuerte, un moralismo burgués que choca con esa realidad de las calles. Y mismo Baudelaire sufrió esa censura con su obra. La nueva París, la moderna, que se está gestando en esa época, genera en las personas el principio de anonimato, ¿no? Las grandes ciudades crean este nuevo tipo de ciudadano que recorre las calles y ve todo ese mundo de modernidad y elegancia, ¿no? Es un mundo en donde Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, ¿no? En 1848, una sociedad explotada por el capitalismo, con personas muriendo en las fábricas y las minas de carbón. Entonces, si ese es el bien, bueno, entonces el mal es el que se contrapone a eso y por lo tanto a lo que se debe tender. Estamos en una época en la que el romanticismo ya estaba agotado, se repetía a sí mismo, la poesía se ha vuelto sentimentaloide, sin calidad. Baudelaire en ese sentido aparece como una voz nueva. Y entonces, bueno, surge con estas obras. La Flor del Mal, que tal vez es su obra más típica, y bueno, cualquiera que haya estudiado en el liceo tendrá que haber visto algo de esto, y si no, un fracaso de los profesores. La Flor del Mal es un libro de poemas, es un poemario que tiene como característica que está estructurado, en 6 partes. Está como cada poema está puesto en una parte muy bien pensado, justamente para
generar, digamos, ese plan que Baudelaire tiene, ¿no? Es un poema, es un libro que yo recomiendo muchísimo, tiene excelentes poemas, por ejemplo, Al lector, que es un poema que el primer poema, que es como una especie de prólogo, en El lector Baudelaire de alguna manera plantea todos estos temas, ¿no?, que a él le preocupan, la raíz del mal, ¿no?, cómo el ser humano tiende al mal, bueno, crítica hacia la iglesia, hacia el creyente, ¿no? En un momento del lector él dice que em, dice, nuestros pecados son tercos, nuestro arrepentir débil. Con creces nos hacemos pagar las confesiones y volvemos alegres al camino fangoso, creyendo nuestras manchas lavar con viles lloros, ¿no? Es decir, la idea de la falsa confesión y eso volver al camino del mal. O sea, esa tendencia que tiene el ser humano al mal, de alguna manera se refleja en todo eso, ¿no? Al lector se destaca por marcar incluso imágenes horrorosas, hablando de eh, hablando de los pordioseros que nutren a sus gusanos, es decir, todo que, ¿no?, hablando justamente de nuestros remordimientos, es decir, como que por fuera somos divinos, lindos y compramos cosas, y por dentro estamos podridos y estamos mal, y por dentro somos como los pordioseros que nutren a sus gusanos, ¿no? En algún sentido refleja esa idea de esa falsedad, ¿eh?, en la que nosotros vivimos como sociedad, y que lamentablemente pasado el tiempo hay que decirlo que ocurre lo mismo, ¿no? Es esa idea de consumo absoluto, dice Baudelaire, por eso él habla de la modernidad en un sentido crítico. No es que dice, qué bueno que estamos, es la modernidad, ¿no? Sino justamente dice lo contrario. Y Baudelaire, como decía, agrega ese concepto del tedio como una cosa digamos, que nos consume totalmente nuestra capacidad de imaginación, nuestra inventiva, ¿no? Es decir, la modernidad nos quita todo eso y por eso estamos como lánguidos, y estamos como dormidos, y estamos como totalmente en blanco, y ese tedio, de alguna manera nos termina como consumiendo, dice Baudelaire, nos va a terminar consumiendo y tirando abajo el mundo, porque vamos a estar todos sin imaginación, sin pensar, sin nada, continuando nuestra existencia totalmente vacía, ¿no? De alguna manera la modernidad trae esas ideas, ¿no? Y ya pasado 200 años debemos decirle a Baudelaire que cada vez tiene más razón. Eh, entonces, Baudelaire divide su obra, justamente como yo le decía, en 6 partes. Bueno, cada una de esas partes, digamos, de alguna manera los poemas reflejan algunas de las cosas que él quiere transmitir al respecto. Eh, y en ese sentido, con este prólogo, como yo les decía, del lector, que de alguna manera resume esos temas que luego los desarrolla más adelante, ¿no? La primera parte es el spleen e ideal, que es la más extensa, que más de la mitad de la obra, y justamente expresa la condición real, la condición humana de Baudelaire. El poeta, a través del amor y del tedio, llega a esa conciencia del mal, eh, y a ser consciente de eso. En la segunda sección, que se llama Cuadros Parisinos, que tiene 18 poemas, el poeta contempla la ciudad y sus habitantes. Deja de ser el hurgador de sí mismo para adoptar la actitud de un testigo de las calles de París, de los viejos, de los ciegos, de los borrachos. Es decir, descubre justamente esa tendencia, ese mal que hay en la sociedad, ¿no? Esa sociedad discriminada, apartada, alejada de los centros urbanos, y discriminada justamente en esa condición. La tercera parte se llama El vino, que tiene cinco poemas, justamente, bueno, se llama eso justamente porque el vino, bueno, porque ante esa realidad podemos hacer dos cosas: ignorarla, como hace la mayoría de la sociedad que ignora eso, discrimina y aleja, o podemos, bueno, afrontarla. Y la única manera de poder afrontar esa realidad es a través de los paraísos artificiales, ¿no? Es decir, a través del vino, a través del alcohol, de las drogas, poder sobrevivir y sobrellevar esa situación, ¿no? Luego tenemos la siguiente sección, que es Las flores del mal, la cuarta sección, que justamente hace referencia a estos apóstoles del mal, ¿eh? Y ese contacto con la naturaleza, que a diferencia de la naturaleza de los románticos, que no estaba Dios presente y donde había un contacto entre el poeta y la naturaleza, como volver a los orígenes, ¿no?, a lo primordial. En este caso, para Baudelaire, la naturaleza también estaba distorsionada y fea, porque justamente de la naturaleza es donde surge lo que es luego la sociedad
sea que de alguna manera esa corrupción de la sociedad ya se refleja en la mismo en la ¿no? En las lo que le decía de la naturaleza. Entonces, por eso para Baudelaire mismo no estaba también, digamos, diciéndolo como algo negativo. Luego de eso viene Rebelión. ¿M? Bueno, Rebelión justamente ante esta realidad, ¿no? Es decir, el poeta termina como de alguna manera optando por el mal. Y ahí tenemos la rebelión. Y si justamente si Dios forma parte del sistema y de este sistema, entonces, bueno, dice el poeta, bueno, yo voy por el lado del diablo, ¿no? Que es para los románticos y en general para los poetas es la figura del derrotado, del caído, del que intentó desestabilizar el sistema y no pudo y fracasó. ¿Eh? Este, mm, Luego de la rebelión tenemos la última parte, que obviamente no puede llamarse de otra manera que la muerte, que justamente implica la muerte de todos estos protagonistas, sean los artistas, los amantes, los pobres, y bueno, y obviamente el comienzo a lo que sería el nuevo viaje, ¿no? A través del mundo. Ya digo, Los Flores del Mal es un libro que yo recomiendo ampliamente. Tiene imágenes muy fuertes que 200 años después resultan para nosotros también interesantes, modernas. Bueno, en realidad menos, ¿no? Menos de 200 años, porque el libro es de 1857, perdón. Los 200 años son del nacimiento de Baudelaire. Pero bueno, los poemas son como tiene imágenes muy fuertes, ¿no? En ese sentido recuerda bastante a la Divina Comedia, algo que Baudelaire hace referencia también en sus poemas, ¿no? Así que nada, es un libro que recomiendo ampliamente. Tal vez le podemos dedicar un programa más adelante, pero bueno, realmente recomiendo su lectura. Capaz que si lo vieron en el liceo, retómenlo. Se consigue más ediciones baratas, porque bueno, obviamente como ocurre con los grandes clásicos de la literatura, las ediciones que se consiguen son baratas así que es muy conseguible, totalmente recomendable, está en internet también, pero bueno, recomiendo realmente las Flores del Mal. También, bueno, no hablamos de los poemas en prosa, en Los Ojos de los Pobres, que es un gran texto también, donde refleja un poco este cinismo de las clases medias altas. Así que, bueno, nada, recomiendo totalmente aprovechar que se cumple ahora el 9 de abril, los 200 años del nacimiento de Baudelaire, para aprovechar y volver a él y de alguna manera conectar un poco con algunas ideas y con algunas imágenes que también reflejan nuestro mundo y nuestro mundo actual. Lamentablemente la humanidad solo ha estado empeorando en todos estos siglos, así que bueno, es así la vida. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar a través de iVoox, estamos en Spotify y en YouTube, nos pueden buscar siempre como Balance Negativo Podcast. Así que bueno, nada, les agradezco por estar ahí y nos vemos en la próxima. Saludos.